En el nombre de Jesús vamos a dar inicio a la palabra del Señor en esta tarde. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Padre, en este día maravilloso una vez más, te invitamos, Espíritu Santo, para que seas tú el invitado especial de esta tarde. Te damos la gracia, la gloria, la honra y el honor a ti, Señor. Yo cedo, Señor, mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, para que no sea yo, sino sea tú, trayendo palabra a este tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús, bienvenido sea, bienvenido a todos aquellos que se han comunicado. Amén, amén. Y damos inicio a la palabra del Señor. Ayer el Señor nos estuvo hablando sobre lo que era el evangelismo, pues hoy según el Señor nos trae la palabra de el llamado. Obviamente la palabra llamado va muy de la mano con el evangelismo. Pero antes de nosotros ser evangelista, antes de nosotros decir que sí, que vamos a evangelizar, tenemos que escuchar quién nos hace llamado y sobre todo escuchar las direcciones, los estatutos, las reglas, las normas, las guías, como usted le quiera llamar, la instrucción, si podemos decirlo así también, de qué es un llamado y a qué se nos está haciendo el llamado. Sí, señor. ¿A qué se nos está haciendo el llamado? Porque hay muchos llamados. Bueno, lo primeramente es que el Señor, antes de hacernos el llamado de evangelista, como estuvimos hablando en la prédica de ayer, nos hace el llamado de arrepentimiento. Sí, señora. El llamado de arrepentimiento, y eso lo vamos a darle un poquito de soporte a través de la palabra en el libro de Jeremías, pero aquí tengo también el libro de Isaías y también tengo el libro de Jeremías. Y vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 3. Vamos a entrar en materia de una vez hoy. Capítulo 3, versículo 14. Vamos a empezar desde el 13. Me encanta Jeremías 3:13. En el nombre de Jesús leemos. Dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevalecido y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esto es palabra del Señor. Aquí el Señor, antes de darle una responsabilidad, nos llama a que nosotros realmente oigamos su voz y lo aceptemos a Él, aceptemos sus estatutos, aceptemos sus mandamientos, los cuales fueron dados a Moisés por causa del desorden que había en el exilio. Y entonces vino palabra de Jehová a Moisés y el mismo Dios con sus manos, decimos con sus manos, pero fue a través de un rayo, ¿verdad? Se podían ver los relámpagos, el pueblo podía ver la presencia de Dios reflejándose a través del humo que salía según el rayo escribía en un mural de piedra, y luego el mismo rayo cortó esa piedra donde había escrito los 10 mandamientos y se la entregó en las manos a Moisés. Moisés bajó a traerla abajo al pueblo. Recuérdense que Moisés había subido a la montaña para hablar con el Señor, mientras Josué lo esperó a mitad de la montaña, porque Josué no subió hacia arriba, hacia donde estaba ahí, permaneció Moisés 40 días. Por eso el pueblo se desesperó. Moisés fue llamado, y Moisés fue llamado desde el principio, porque Moisés, aunque era un poco tartamudo, era un poquito que era tímido, era una persona un poco melancólica, su carácter, su temperamento melancólico, muy diferente a su hermano Aarón, más sin embargo, por tener un corazón conforme
al corazón de Dios. Y aquí vimos este ejemplo también con el salmista David, que por su corazón Dios lo escogió como rey verdaderamente. Entonces aquí, por causa de esa humildad, ya Dios, conociendo cómo estaba preparado el corazón de Moisés, llama a Moisés y le da una asignación. Ahora bien, solamente fue a Moisés de entre tantas personas, bendito es el Señor. Pero ¿qué pasa? Sucede que cuando Dios realmente nos llama a su presencia, ese llamado viene acompañado de una disciplina, ese llamado viene acompañado de una obediencia, de que tenemos que obedecer a lo que se nos ha sido llamado. Si usted va a coger un empleo, usted lo llaman, le dan el trabajo, usted dice sí, lo acepto. Cuando usted dice que acepta el trabajo, usted le entregan una lista de todo lo que tienes que hacer del trabajo y lo que no tienes que hacer, en el área que te puede entrar y en el área que no puede entrar. No puedes faltarle respeto a tus colaboradores, pero tampoco puede permitir que otros te falten el respeto a ti. No puede hacer el trabajo de otro, ni que otro venga a hacer el trabajo tuyo. Así mismo son las cosas con el llamado del Señor. Aquí el Señor en Jeremías claramente dice que debemos de nosotros de reconocer nuestra maldad, porque si usted no reconoce que usted ha hablado de más, que usted ha dicho lo que no debió de haber dicho, que usted anda cabizbajo, que usted anda amargado, y tú misma no sabes por qué anda amargada. Muchas veces yo misma me he visto en esa situación que digo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Qué estará pasando? Y yo misma cuestiono ciertas situaciones que veo que están ocurriendo, y eso es de humano, obviamente. Pero cuando se trata de maldad, a veces se cometen cosas que son infames y nosotros no creemos que es malicia. No hacemos las cosas con segunda intención, pero para Dios sí hay una segunda intención, porque Satanás manipula cualquier palabra que sale de tu boca, cualquier cosa. ¿Cómo la manipula Satanás? Bueno, a través de otra persona que realmente no busca de Dios, todo lo que sale de tu boca, la otra persona lo está distorsionando. Y eso lo usa en contra tuyo y en contra del propósito de tu llamado. Y eso es muy importante aquí, porque aquí el Señor dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol. Fornicate con los extraños. Tú sabes que hay personas que están manipulando situaciones, que están pecando, que están haciendo orgías, que están embriagándose, que están viendo pornografía, pero tú te quedas y tú te ríes. Quizás tú no estás bebiendo, quizás no estás participando en eso, pero tú estás gozándote, distrayéndote, tu cerebro, tu mente, tu corazón se está llenando de todo lo que allí se está haciendo y se está diciendo. Y puedes salir contaminada en el sentido de que te puede doblegar a favor de uno o de otro de los que están manifestando ciertas cosas desagradables en ese lugar. Y para nada y de ninguna manera aquel que tiene a Dios en su corazón debe de prestarse a una situación de contaminación. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que nos apartemos. Y por eso aquí en Jeremías dice que debemos de reconocer nuestra maldad, que hemos fornicado bajo todo árbol. Cuando dice la palabra todo árbol frondoso, es bajo todas las cosas buenas que Dios ha creado. Dios te ha dado tu hogar, tus hijos, tu familia, te ha dado la sabiduría. Tú eres un árbol, pero Dios como árbol a ti te ha dado para que tú produzcas el fruto de la paz, el fruto de la benevolencia, el fruto de poder convivir, el don del hablar, que es uno de los dones, de los frutos más lindos, es el don de tú expresarte, el don de comunicarte. No todo el mundo puede comunicarse de la manera que tú te comunicas, el don de tú enseñar. Tienes esa gracia para enseñar. Tal vez tú piensas que no, pero cuando una persona presta atención a lo que sale de ti, de tu boca, o presta atención a lo que tú estás haciendo, quiere decir que tú tienes una gracia. Tal vez no te has dado cuenta, pero sí esa gracia está en ti. Pero esa gracia tenemos que ponerla en práctica con personas que sean de un sentir espiritual conforme al tuyo o conforme al de Dios. Que nosotros seamos para impactar a otros y traerlo a los pies del Señor, no para que otros nos lleven a nosotros a los pies del mundo. Entonces ahí es donde el Señor dice que hemos pecado debajo de todo árbol frondoso y no oímos su voz, porque estábamos tan ocupados
tan ocupado con el tiempo, con el mundo, bendito sea el Señor. Yo me di la tarea en esta semana de llamar unas 4 personas de las tantas que están faltando al servicio. Y esto fue algo que no fui yo como ministro. Tal vez esas personas pensarían que yo lo hice porque yo quería, porque me hacen falta que se entren. No, el Señor quiso darme una lección a mí también, quiso enseñarme algo y me dijo, de todas esas personas que están faltando, llámate 3 o 4 y pregúntale el por qué están faltando. Entonces, hubo una de ellas que me dijo, no, lo que pasa es que Dios no me ha dicho a mí, yo no he oído la voz de Dios para que yo trabaje contigo en el ministerio. Eso fue una respuesta de una de las personas. Y yo dije, ok, te lo acepto si tú no has oído la voz de Dios. Entonces, y así me fueron dando diferentes versiones. Cuando yo llegué a casa y me concentré y medité sobre las respuestas que cada persona me dio, sentí tristeza y le pedí perdón a Dios por esas personas y por mí también. Pero aprendí yo algo que el Señor me quería mostrar a mí ahí, y es de que nosotros no podemos poner excusa para nada, porque para todo Dios tiene una respuesta cuando lo buscamos. Y Él nos dice claramente aquí en el libro de Jeremías que nosotros no oímos su voz y por eso nos ahogamos en los problemas. Todo problema que acontezca en este mundo, toda situación que se presente a cada uno de nosotros, el Señor tiene la paz para que tú descanses en Él, pero tú tienes que dejárselo a Él. Tienes que accionar, de que cuando Él te diga que haga algo, tú hacerlo, sabiendo que Él te dijo que lo hiciera, pero la resolución total viene del Señor. Y ahí es donde tú y yo entonces vamos a entrar en la paz de Dios y en la bendición. Entonces, ¿qué viene pasando aquí? Que Él dice a los que no lo hacen, conviértete. En el 14, convertíos, hijos rebeldes. Porque cuando no buscamos de Dios la solución, sabiendo que Él la tiene, estamos siendo rebeldes. Decimos hijo testarudo. Ese muchacho si es testarudo, uno le dice la cosa y no escucha. Hasta que no cae, hasta que no se encuentra con su propia pared y se da un golpe, no hace caso. Dios dice lo mismo de ti y de mí. Dice que somos hijos rebeldes. Le dice aquí en el 14, porque yo soy vuestro esposo. Ay, mi alma te alaba. Mira cómo Dios nos compara a ti y a mí. Él es el esposo, tú y yo somos la novia. Tú eres la esposa de Dios, la iglesia es la esposa de Dios. Y vamos a tipificar la iglesia, que es nuestro cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que a través de nuestras manos, a través de nuestros pies, a través de nuestra mirada, a través de una palabra de exhortación, una palabra de paz, podemos llevar los 10 mandamientos. No hace falta que nosotros abramos la boca, no hace falta que usted predique, no tienes que predicar, simple y llanamente ser obediente y dejar fluir el don del Espíritu Santo, esa gracia que el Señor ha puesto en ti y en mí. Dice, yo soy vuestro esposo y os tomaré, yo, dice Jehová, tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que de cada pueblo, cada ciudad, cada lugar, el Señor va a levantar un profeta, el Señor va a levantar un ministro, el Señor va a levantar un hombre de bien, porque David ni era profeta, ni era pastor de predicar la palabra, era pastor de ovejas. Se le quedó el nombre de pastor porque tenía buena puntería y como pastor de ovejas secular era buen guerrero, entonces se dio buen guerrero y conquistaba todas las guerras y todos los pueblos que Dios quería que él conquistara para el pueblo de Dios, para Dios entregarle a cada uno de su pueblo, de la gente que lo buscaba, una porción de tierra y entregarle la paz. Porque a través de eliminar al enemigo con las batallas y el triunfo que ponía en las manos de David, así como lo hizo cuando mató a Goliat, y en muchas batallas que David ganó, traía paz al pueblo del Señor. Y este pueblo rendía culto de adoración y realmente exaltación. Y dedicaban sus cuerpos, bendito sea el Señor. Dice, introduciré en Sión, o sea, lo entrará en su presencia. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En otras maneras,
El Señor pondrá pastores según el corazón de Dios, no según el corazón de la gente. Recuérdese cuando el pueblo pedía que saliera Samuel, porque ya veía que Samuel era muy viejo de edad, muy mayor de edad, y pedía un nuevo rey. Y por eso el Señor le dijo a Samuel: tranquila, que ellos quieren un rey, le voy a dar al rey Saúl. Y le puso al rey Saúl. Por eso Saúl vivía triste, vivía amargado, porque no era un rey puesto por el corazón de Dios, era un pueblo puesto por Dios para quitarle la carga a Samuel, para que Samuel descansara, pero realmente no estaba en el corazón de Dios poner a Samuel. Originalmente en el corazón de Dios estaba poner a David, pero no se había llegado el tiempo de preparación para David. Por eso, cuando se presentó la situación, por eso es que Dios utiliza todas las situaciones negativas, Dios las usa positivas a favor de nosotros. Cuando tú veas que cualquier situación siento la presencia del Señor, cuando tú veas que una situación se torna más difícil, más en guerra, y tú has clamado y tú has orado, tranquila, que eso es bueno. Si hay guerra, mientras tú estás orando, se levanta guerra y se levantan enemigos contra ti. Y ahí el Señor me mostró eso cuando Él me dijo: vete y pregunta a todos los que se han ido, ¿por qué se han ido? Ahí el Señor me dijo: es que hay guerra. Es que Satanás está atacando la mente, la finanza, los matrimonios, y hay guerra, y por eso el pueblo está confundido y se está ausentando, pero tú mantente firme y en la brecha, porque yo te he escogido, te he puesto a ti por cabeza, para que mientras el pueblo mío esté en guerra, tú estés intercediendo contra la hueste de Dios. Y así el Señor me ha mantenido, bendito sea el Señor. Y te voy a decir, ciertamente tuve que hacer un análisis de cuántas personas y cuáles eran las personas que iba a llamar. Depuré cuidadosamente a aquellas personas, porque realmente Dios me ha dado la sabiduría de quedarme callada, y algunas de las que están conectadas saben de lo que yo estoy hablando. Y Dios me ha puesto en mi corazón situaciones que han pasado, me la ha puesto 6 meses, 3 meses y un año antes de que aconteciera, cuando ya ha venido a acontecer la guerra, como pasó con David y Goliat. Entonces ya yo salgo victoriosa como salió David, porque David cogió ese callado para matar a Goliat, pero ya David estaba entrenado, aleluya. Ya David sabía cómo tirar, ya David sabía con la certeza, con la serenidad, que tenía que acercarse a este león, aleluya, que no podía venir voceando, ni tampoco gritando, ni corriendo. Esta misma templanza ha puesto el Señor en mí y en ti. Pero tenemos que reconocer que cuando se levanta el enemigo a destruir en la casa del Señor, la iglesia, la célula que tú tienes en tu casa, lo que sea, el ministerio como el ministerio Pan de Vida, no es contra ti, aleluya, es contra el pueblo de Dios que viene. Pero tenemos que buscar personas. Dios anda buscando un corazón que se alinee a Él para que ores contigo, porque Él nos manda de dos en dos. Por eso Josué no se apartaba de Moisés. Por eso Jonatán también fue amigo de David, aún siendo hijo de Saúl. Pero siempre el Señor, a cada siervo de Dios, no importa que tan humilde sea como David, o que tan grande sea como el rey Salomón, el Señor siempre manda a una persona fiel a ti, que ore contigo, que se ocupe por ti y que esté cerca de ti, aunque esa persona no sea familia tuya. Como dijo nuestro Señor Jesucristo: mi padre y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Cierto, amén. Dice que Él dará pastores según el corazón de Dios, no según lo que la gente pida. Y esto me trae a mi colección aquella iglesia de Mahanaim, con más de 500, 800 personas, cuando el Señor me puso al frente y me quisieron quitar a jaque mate porque yo no tenía esposo. Y era una iglesia totalmente legalista, y ellos se la ingeniaron, buscaron no sé cómo 10 o 15 diferentes pastores de Honduras. Me recuerdo que vino uno de México, vino otro de Santo Domingo, vino un boricua, vinieron 2 puertorriqueños, y cada pastor hombre que venía, mi alma te alaba, decía: yo no puedo con esta sierva, porque esta es una sierva que Jehová ha puesto acá, y aquí yo no puedo estar hasta que Jehová no la quite, porque Dios pone y Dios quita.
Si ustedes quitan esa sierva del Señor de ahí, esta iglesia se va a pique. Y así lo dijo no uno, no dos, sino varios. Pero ellos tercamente, como este pueblo, le pasó como Saúl. Y salí triste, pero en victoria con el Señor. Y la iglesia de 800 miembros, a las 3 semanas ya nada más habían 10. Y después se espumó como el humo. Así son las cosas del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca menosprecie un ministro porque no tenga mega iglesia. No menosprecie la palabra del Señor porque viene de un indígena, porque viene de una gente pobre, de un mendigo que fue. Mira, y ese no era el mendigo que estaba en la calle de la 34 Avenida en la ciudad de Nueva York. Mira ahora de que pastoreando. Mira, ese señor tiene testimonio. Dios lo ha sacado a él de ese lago cenagoso donde estaba. Entonces tiene poder y autoridad para hablar y traer mensaje. Bendito es el Señor. ¿Acaso no olvidamos quién fue Juan el Bautista? Que no tenía casa ni cama. Dormía donde le cogía el sueño, se vestía con piel de oveja y siempre andaba apestoso oveja, porque según mataba la oveja, a veces así con la piel mojada tenía que ponérsela para que el olor del animal se vaya de la piel. Tiene que aguantar mucho sol y ser limpia y ser depurada. Juan no tenía tiempo para hacer todo ese proceso a una piel. Se vestía como el tiempo le daba, bendito sea el Señor. Pero él no hería, porque el que andaba con Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, ese estaba con él como poderoso gigante y la fragancia de él estaba con él. Ahora bien, fueron llamados y fueron preparados. Igualmente que fueron llamados al arrepentimiento, aquí tengo 2 o 3 mujeres que me di la tarea de buscar, que fueron llamadas, y estas se encuentran en el libro de Corintios, y una de ellas es María, y nosotros sabemos que en la palabra del Señor encontramos muchas María: María Magdalena, María la hermana de Lázaro, María la madre de nuestro Señor Jesucristo, y por ahí hay muchas Marías, pero todas ellas fueron bendecidas. Por eso dicen bienaventurada, y por eso le sacaron canción, pero distorsionaron un poco el propósito en algunas iglesias. Porque entonces la Virgen María la tienen como virgen y ella dejó de ser virgen después que nació Jesús y tuvo 5 hijos más. Y eso siempre lo digo. Otra que muy conocida y que llevó el evangelio, porque sabemos que María Magdalena a todo el mundo le decía, sabemos que fue una mujer pecadora y el Señor la libertó y la libró de la muerte porque querían matarla. Tenemos a Marta. Marta, Marta, ¿por qué te afanas? La hermana de Lázaro también, y así hay otras Marta. También Marta se fue en Noemí, creo que si no me equivoco, me disculpan, que se puso Marta, que significa amarga, cuando le mataron sus hijos y su esposo. La palabra Marta en aquel momento significaba amargura, pero también Marta significa no solamente amargura, sino cuando tú estás afanada, cuando estás preocupada. Esa palabra, muchas veces ponemos los nombres a los hijos y no sabemos el significado de los nombres. Es muy importante saber el significado de los nombres. Pero hubieron muchas Martas buenas que le sirvieron al Señor, que llevaron el evangelio. Está Febes, de la cual habla en Corintio Pablo. Está la hermana Chloe, está la hermana Priscila, está la hermana Lidia, muy mencionada, Junia, Julia, Eudía, Cíntica y las 4 hijas de Felipe. Y esto sin mencionar las que son famosas como Ruth, Noemí, Débora, etcétera, etcétera. Estas son simple y llanamente mujeres que tenían células en su casa, mujeres como tú y como yo, mujeres que no tenían tiempo y que tenían sus esposos y que tenían sus hijos, pero que se reunían en su casa con los vecinos, con los amigos, con los sobrinos y leían las Sagradas Escrituras. Mujeres que sacaban una hora para realmente adorar y glorificar a Dios, mujeres que realmente oraban y velaban por la necesidad mutua entre el vecindario. ¿Y qué pasa
que estas fueron mujeres que fueron guiadas por el Espíritu. Y para ser nosotros evangelistas como ella necesitamos simple y llanamente 5 cosas que tú las tienes. Si tienen papel y lápiz, te invito a que apuntes porque te va a ser necesario recordar esto. Para nosotros ser como una de estas mujeres y no poner excusa y ser tan simple y tan sencillo, es como tomarte un vaso de agua todos los días. Son 5 cosas que necesitamos y la primera de ellas es el acercarnos a Dios. El acercarse a Dios, y eso, el acercarnos a Dios podemos encontrarlo, eso lo apoya el texto del libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47, que dice, en el nombre de Jesús, y esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta dónde, hasta los confines de la tierra. ¿Y qué pasó? 48 dice, y los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, porque ellos sabían que había nacido la luz espiritual para ellos, que ya no caminarían en tiniebla, que ya no tenían por qué preocuparse, porque ahora no tenían que cargar un altar y llevarlo de un lugar a otro, bendito sea el Señor, porque había nacido la luz en ellos. Ya ellos podían ver a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya ellos podían entender porque habían predispuesto el corazón para el Señor, aun cuando el Señor todavía estaba con ellos. Por eso dice que ellos fueron escogidos. Y muchas personas se piensan que solamente los escogidos que se le ha profetizado o aquel que ha oído la voz del cielo es el que es escogido. Tú eres escogido en el momento que tu corazón recibió a Jesucristo. Amén, amén. En el momento que tú te diste cuenta que tú eras hija del Altísimo, en el momento que tú decidiste ir al cielo, ya tú has sido llamada para evangelizar, ya tú has sido llamada a hacer un cambio en tu Aleluya, vida, amén. ya tú has sido llamada a una transformación, ya tú has sido llamada a subir y no bajar. Ay, es que tú no puedes bajar. Los únicos que bajan, dice el Señor, aleluya, es la bendición de Dios a tu vida. Lo único que baja del cielo son Aleluya, los ángeles, aleluya. pero tú y yo tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en Ciertamente. victoria. Que no se te escape esto, hermana querida, aleluya, porque el Señor te ha dado poder y autoridad sobre todas las cosas. Tú nunca bajes, siempre subes, aleluya, Amén, porque amén. los hijos de Dios tienen que progresar, tienen que levantar escalera y no bajar, bendito sea el Recibo Señor. esa palabra. No puedes menguar en que el enemigo te tumbe, levántate, porque tú estás hecha de roble, dice el Señor. El número 2, que tú lo tienes también, es llenar tu corazón de amor. Y lo tienes. Y no lo dudes porque tú amas a tus hijos que pariste. Y antes de tus hijos amaba a tu esposo. Y antes de tu esposo amaba a tu madre. Y si no tuviste madre, amaba a tu abuela, a tu tía. Pero ¿sabes qué? Que si por alguna razón de la vida tú no querías a tu madre, por lo que sea, las razones que sean, aquí el Señor te dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24, vestido del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia de la santidad, que es la verdad. La verdad es la santidad que te lleva a la nueva Jerusalén. La verdad es la santidad que te permite decir, Padre, heme aquí. Señor Jesús, ayúdame. Es la verdad. Dice nuestro Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando somos libres, caminamos en santidad porque caminamos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El número 3, estoy terminando con esto, es caminar para ser discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Caminar es haciendo lo que Dios espera que tú y yo hagamos.
Caminar es obedeciendo los 10 mandamientos. No desearle a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti y a tus hijos. Y eso podemos buscar para darle un poco de apoyo a esa palabra. En el libro de Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Por eso somos santos. Porque somos hechura del Altísimo. Por eso tenemos que caminar en verdad, porque Dios es amor y Dios es verdad. Y Dios hizo el cielo y la tierra y te hizo a ti por amor, porque Él es amor. Y somos redimidos en nuestro Señor Jesucristo para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Vamos al 4 rapidito. Y el número 4 es algo que tú tienes por idiosincrasia, pero que te olvidas que lo tienes, que es el compartir el amor de Dios. Tú no compartes el amor de tu esposo, pero tú sabes que tú compartes el amor de tus hijos, porque el amor de tus hijos no es tuyo, es de tu esposo o esposa, y también es de la mujer que ellos elijan o el hombre que elijan cuando se casan. El amor de Dios, por cuanto todos somos hijos de Dios, somos justos y vivimos en la verdad. Y la verdad es que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces tenemos que compartir todo. Cuando una persona está triste, llamarla y preguntarle. Cuando tú estás triste, llamar a esa persona y hablar y tratar de reírte, poner conversaciones sanas, positivas, para olvidarte de la problemática. Descansar en el Señor es buscar la manera de llevar el gozo, de dar palabra de amonestación. Yo le doy gracias a Dios por las que están conectadas, porque las 3 que están conectadas, si los que están presentes, que también los que están presentes también me han sido de gran apoyo. Aquí está el pastor José Rodríguez, que ha sido de gran apoyo y que siempre tiene una palabra cuando yo me encuentro triste y cuando quiero tirar la Aleluya, toalla en amén. alguna situación. Le doy gracias a Dios por cada una de ustedes, porque ese es el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. El ayudarnos unos con otros, porque todo en la vida pasará. Dice que todo pasará menos la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Y la última cosa, la quinta, y esto usted puede ponerlo como los 5 dedos de su mano, es la fe. Confiar en el Señor Jesucristo para todo lo que tú digas y para todo lo que tú hagas. Pero teniendo en cuenta que todo lo que sale de tu boca, por cuanto tú tienes una fe grande, no chiquita como una mostaza, sino una fe grande en Dios, que mueve montañas, aleluya. Para tú mover una montaña solo necesitas una fe como una mostaza, pero yo sé que tú y yo tenemos una fe grande para vivificar, para sanar, para restaurar, para arrebatarle al enemigo todo lo que nos ha quitado en el nombre de Jesús. Y por esa fe debemos de vivir confiados según el libro de Efesios capítulo 6, versículo 16, que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del maligno. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va a ser que la fe va a apagar las envidias, el enojo, las calumnias y la traba del maligno? No tu enemigo. La Biblia no habla de enemigo aquí. Está hablando del maligno, porque nosotros creemos que nuestro enemigo, y no vemos el verdadero enemigo, lo tenemos dentro de la casa y no lo vemos porque estamos buscando un enemigo afuera. Aquí la Biblia habla del maligno, aquel que no tiene su corazón aliado con el Señor, aquel que siendo tu esposo busca ventaja de ti, que quiere vivir de ti, aquel que se preocupa más por lucir bien a ti que te lleve quien te trajo, aquel que se preocupa por oler bien a ti que ni siquiera te compra un jabón para bañarte. Ese es el maligno, aquel que busca sus propios intereses y no el interés de los demás, no el interés de las palabras del Señor.
Confiar en Dios es poner a Dios sobre todas las cosas y saber que con Dios nada te falta. Que si alguien te niega algo, el Señor te lo dará. Que si algo está aconteciendo, el Señor te lo va a revelar. Porque cuando algo, el maligno está tejiendo detrás de nosotros, el Señor nos manda profecía, el Señor nos amonesta, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Oímos su voz. Realmente, queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer como les dice el libro de Santiago, capítulo 1, 22. Sé hacedores de la palabra y no solo oidores, para que nosotros podamos recibir el gozo de la amonestación de nuestro Padre Celestial. Porque según Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos nosotros somos hijos de Dios a través de la fe, no a través de lo tanto que tú prediques, no a través de los cuantos ministerios que tú tengas, no a través, hermana Mayra, de la tanta comida que usted haga. Es a través de cómo esté tu corazón y mi corazón. Aleluya, amén. Porque no es por obra la salvación, es por fe. Bendito sea el Señor. Así es, y amén. tenemos que tener cuidado porque uno de los que me contestó de los 5 que llamé, 4 o 5 que llamé, me dijo que la salvación es por fe y no por obra. Y yo le dije, sí, pero la fe sin obra está muerta porque tenemos que mostrar que tenemos fe en Cristo y para eso tenemos que movernos, tenemos que llevar el evangelio para que esa palabra de fe cobre vida en otras personas, para que esa palabra de fe que tiramos realmente vivifique al cansado, vivifique al enfermo. Entonces, si usted no se levanta y se dispone a hacer las cosas y hace ejercicio, mi alma te alaba, y se dispone a tener un encuentro con el Señor de 5 a 10 minutos, ¿cómo tú vas a querer entonces 2 o 3 días de vacaciones? Si a Dios tú no le quieres dar 15 minutos, 1 hora a la semana, tú no le quieres dar a Dios para oír servicio, pero si tú quieres tener una semana de vacaciones para irte a un crucero. Señores, esto es una palabra que el Señor me ha dado y yo espero que usted y yo realmente la entendamos, la escudriñemos y la tomemos para cada uno de nosotros y la pongamos en práctica. Hasta aquí esta palabra. Que Dios le bendiga a cada uno, que Dios bendiga a nuestros hogares, que Dios ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer su divina y santa voluntad, para así nosotros permanecer con nuestra lámpara encendida. Y esa lámpara, así como dije en la prédica de la semana pasada, es nada más y nada menos que tu mente y tu corazón. Nosotros somos el recipiente y el aceite es la oración y realmente la luz es todo aquello que nosotros hacemos. Bendito sea a través de la oración que es la fe. Porque si no hay fe, tú no puedes orar. ¿Para qué tú vas a hablar si tú no confías en lo que estás pidiendo? ¿Para qué tú vas a orar si tú no crees en lo que tú estás pidiendo? Entonces tenemos que entender qué significa una lámpara, qué significa el aceite y qué significa una oración con Dios. Tú tienes el poder. Yo le digo esta palabra, el Espíritu me toca, mi alma te alaba, siento la presencia del Señor. Y el Señor en este momento le está diciendo a alguien, bendito es el Señor por los que llegaron también, llegaron más personas. Le está diciendo algo en este momento que tu palabra tiene poder, que tienes que tener cuidado lo que diga, donde lo diga y a quien lo diga, porque el enemigo está escuchando toda palabra que sale de tu boca y está maquinando contra todo lo que tú haces porque tú sabes que el enemigo sabe que tú eres el hijo y la hija del Dios Altísimo. Aleluya, y muchas veces te quiere confundir. No dejes que nada ni nadie te confunda. Amén, ¿Cómo tú sabes que no te están confundiendo? De la única manera, dice el Señor, siento la presencia de papá, dice el Señor que de la única manera que tú vas a saber cuándo es Dios, es tú teniendo una relación, es tú viniendo a orar con Él y Él te hablará a tu mente y a tu corazón y Él te dirá claramente si Él está en el asunto o no. Shalom, shalom. Amén, Declaro la paz que viene de Dios. Amén, amén. Que nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel con nosotros, sea en tu casa y en la mía y en cada paso. Yo declaro bendición hasta que sobreabunda en tu casa, amén, en tus hijos, y que todo lo que tú hagas y donde quiera que ponga mano prospere.
para la gloria del Padre, del Aleluya. Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que ama a Amén. Dios dice, Amén. amén y amén.